Bienvenidos de nuevo, otra vez más. Ha pasado ya un tiempo desde la última vez que nos escuchamos por aquí. Hoy quería hablar y exponer, más bien una introducción a un tema que llevo un tiempo pergeñando, que llevo un tiempo trabajando sobre él y estudiando con bastante asiduidad y esmero. Y no es otro que, como he comentado quizá en otras ocasiones, el poder natural de los reyes, o digamos, tratar de exponer cómo se manifiesta el poder y por qué, esta es la tesis, siempre al final existe una reducción a la unicidad, a la monarquía en cierto modo, en toda forma de gobierno. Esto es una tesis que sostenía y muy bien defendida en el siglo XVII, finales, Robert Filmer, un intelectual británico, y sobre él discurrirá todo lo que es el eje de este episodio. Para los que estéis más versados en historia política o historia del pensamiento político, Robert Filmer es contemporáneo a Thomas Hobbes. De hecho, nacen en el mismo año, 1588, es decir, a finales del siglo XVI. Una época relativamente convulsa para la corona inglesa, ya que la hegemonía naval y militar era potencialmente española, ¿no? La época de Felipe II y el auge máximo de los legendarios tercios españoles y de la España imperial del monarca Felipe II. Robert Filmer pertenecía a, como muchos de los buenos intelectuales de este periodo, tanto en Inglaterra como en otros países, como es el caso de España, a una casta que en España conocemos o conoceríamos como hidalguía o hidalgo, es decir, una familia de la baja aristocracia del condado de Kent. El argumento central de la obra del patriarca de Robert Filmer, y en general de toda su obra podríamos decir, gira en torno a la idea de que el derecho divino y el derecho natural son exactamente lo mismo. Por ende, el derecho natural o el poder natural del rey sería nada más que nada menos que lo mismo que su derecho divino. Es decir, que no se puede separar las leyes naturales de las leyes divinas, y asimismo no se puede separar, como solemos decir aquí, la política de la región, porque no tiene ningún sentido. ¿Por qué era necesario entonces recordar esto en una obra como El Patriarca? Bien, en el siglo XVII, según iba avanzando, surgían unos autores de corte más liberal o protoliberal, podemos llamarlo, como el famoso archiconocido John Locke. Ya hemos citado antes a Thomas Hobbes, que es un poco anterior o coetáneo a Robert Filmer. John Locke es un poco más joven. Y John Locke no es más que un crítico entre otras muchas cosas, por supuesto, opuesto frontalmente a las ideas de Robert Filmer. De hecho, le llamó el gran campeón del poder absoluto. Pero bueno, vamos a averiguar en qué se basó John Locke para hacer esta afirmación. Bien, antes de atacar la cuestión central y la obra del patriarca de Robert Filmer, me gustaría leer un breve extracto de la obra sobre el poder de Bertrand de Jouvenel. A los que no conozcáis esta obra os la recomiendo. Hay una edición relativamente reciente de Unión Editorial, prologada por el profesor Dalmacio Negro Pavón, y la cual está excelentemente revisada. Nos cuenta Jouvenel así: sobre la soberanía divina. La idea de que el poder viene de Dios sostuvo durante, abre comillas, los tiempos oscuros, cierra, a una monarquía arbitraria e ilimitada. Esta representación burdamente errónea de la Edad Media está sólidamente anclada en la gente ignorante y sirve, cómodo, terminus aquo para luego desplegar la historia de una evolución política hacia el terminus aquem de la libertad. Todo esto es falso. Recordemos, sin insistir sobre ello, que el poder medieval era compartido, limitado por otros poderes autónomos en su ámbito, y que sobre todo no era soberano. Porque el carácter esencial del poder soberano es tener el poder normativo, ser capaz de modificar a su arbitrio las normas de comportamiento impuestas a los súbditos, de definir las normas que presiden su propia acción, de tener finalmente el poder legislativo situándose por encima de las leyes, legibus solutus, absoluto. Cuando Jouvenel dice que no era soberano, tenemos que entender soberano en el sentido moderno. La soberanía medieval no era sino superioridad, como viene del latín superanum. Y esa cualidad es la que pertenece al poder situado por encima de todos los demás y que no tiene por encima de él un poder superior en la jerarquía temporal. Es decir,
que el soberano no era soberano a su forma de entenderlo, porque el soberano universal y eterno sería Dios. Bien, pues una vez ya hemos pisado el terreno sobre el que vamos a versar hoy, vamos a explicar un poco por qué o de qué modo y en qué contexto Robert Filmer escribe Patriarca en el siglo XVII británico. Recordemos que a finales de ese mismo siglo, en 1688, se produce una revolución, la gloriosa que llaman en Inglaterra, que puso punto final, entre comillas, al absolutismo de la familia Estuardo. El monarca que depondrán en aquella revolución sería Jacobo II, el cual daría nombre a los que quizá algunos conozcáis jacobitas, que viene siendo un poco los defensores de la monarquía tradicional en el Reino Unido o en Inglaterra. En el siglo XVII británico hay dos monarcas con un reinado largo en los cuales podemos dividir el siglo entero. Son padre y hijo, Carlos I y Carlos II. El reinado de Carlos I, monarca católico, el penúltimo, si contamos a Jacobo II como último monarca católico, digamos que fue un periodo en el cual el parlamentarismo sufrió un auge y digamos que los poderes de la corona se estaban debilitando hasta el punto en el cual, entre la situación de decadencia y crisis interna, provocó una guerra civil que estalló en 1642 hasta la ejecución, digamos, por pena capital de Carlos I en el año 1649, si la memoria no me falla. Después de su ejecución siguió un periodo de cierta inestabilidad hasta que subió al trono Carlos II, que estaba un poco llamado a ser una figura conciliadora entre el Parlamento y los estamentos, los diferentes estamentos del Reino Unido. Lo que ocurre es que, de fondo, Carlos II ya no era un monarca públicamente católico, aunque sí que tenía un comportamiento claramente criptocatólico, digamos de algún modo criptoabsolutista, y aparentemente la conciliación la realizaba para con el Parlamento, digamos concediendo ciertas parcelas de poder y autonomía, pero en el fondo su idea de fondo, según se puede comprobar en quién al final de su vida hace descansar los derechos de sucesión, que es en su hermano Jacobo II, otro católico de nuevo, pues digamos el pie del que cojeaba o la inclinación que tenía hacia bueno, una tradición monárquica británica en oposición al Parlamento. Y esto digamos que fue erosionando poco a poco tanto su relación con el Parlamento como con los estamentos sociales que apoyaban al Parlamento. Recordemos que el Parlamento en sí era antitético, era enemigo de la monarquía como tal. Y como tal, pues el Parlamento, como sabréis, estaba dividido ya en aquella época entre los Whigs y los Tories. Y creo que a estas alturas ya habréis adivinado qué tipo de intelectuales se inclinaban más por las ideas Tories y qué tipo de intelectuales pues producían las ideas Whigs. Es decir, pues está claro que las ideas Whigs o más liberales, podemos decir, el filósofo principal es John Locke. Y por el lado Tory o más conservador tenemos a Robert Filmer por un lado, porque no deja de ser un autor de cabecera de estos conservadores, pero a la vez también hay ciertas ideas de Thomas Hobbes. Bien, ahora lo natural es que hubieras seguido viendo la escena de un minuto y medio de la película de Charles II, The Passion and Power, creo que se llamaba, y en la que básicamente Carlos II sale pues clausurando el Parlamento bajo un discurso épico. Antes de nada, YouTube no me ha dejado enlazar esta escena tan breve por una queja de copyright, incluso ni siquiera editando los audios o trastocándolos o cambiando la codificación. Ya que no he encontrado ninguna manera de solucionarlo, ya llevo desde el domingo editando el vídeo de diferentes formas, cambiando, como decía, las dinámicas del audio y la imagen para ver si no lo pillaba, pero lo pilla de todos modos, es por copyright claim de la BBC. Así que voy a dejar aquí en la descripción el enlace al vídeo que está en YouTube. Vedlo y volved cuando lo terminéis de ver porque considero que es épico. Así que, en fin, nos vemos ahora. Bien, Carlos II se enfrentó de forma recurrente al Parlamento y a sus peticiones, a veces demasiado exageradas para lo que él consideraba el establecimiento de un orden y la paz social en el reino, llegando incluso a clausurar el Parlamento. Bien, en el vídeo que acabamos de ver,
podemos comprobar cómo ratifica el monarca Carlos II la autoridad de su decisión para que el monarca heredero, tras su muerte, en caso de suceder, sea su hermano, el futuro Jacobo II. ¿Por qué existe esa sorpresa y esa oposición del Parlamento, especialmente de la facción Whig? Es particularmente por el hecho de que, como comentaba, Jacobo era católico y estaba más inclinado a mantener un estilo de monarquía tradicional, el cual minaba la autoridad del Parlamento y sus funciones y facultades y poderes. Por tanto, por propio interés personal en muchos casos, el Parlamento se oponía completamente a esta decisión. ¿Qué ocurre en esta escena? Vemos claramente cómo la figura del poder, la figura unitaria del poder se reduce a la decisión soberana del monarca porque no hay otra posibilidad, no hay otra capacidad de decisión por encima de la suya. Eres la autoridad y quien se oponga, como él dice, a ella es considerado enemigo de Dios, del rey y del país. Cada vez que veo esta escena, la que me parece magistral, la actuación de Rufus Sewell, pienso y me acuerdo de aquella frase tan cortita en el inicio de este ensayo de Carl Smith, en el cual ya hablamos en el canal, que la soberanía no es más que la capacidad de decisión en estado de excepción, es decir, el que decide, el único, el uno, el monarca. Bien, de aquí vamos a partir para... Esto no deja de ser, a su vez, la idea fundamental de la obra de Robert Filmer, es decir, que aunque enunciada de forma más teórica y desarrollada por el jurista alemán, también la vemos de nuevo en el siglo XIX en el pensador español Donoso Cortés, del cual Smith es un gran admirador y seguidor. Viene a resumir las tesis centrales de la obra completa de Robert Filmer, que en otro librito, Contra la anarquía, resume en 6 puntos, los cuales serían los siguientes. Primero, que no hay otra forma de gobierno que la monarquía, es decir, si el gobierno es la decisión pura y unitaria, si el gobierno en su reducción mínima y su expresión esencial es esa, no puede haber otra forma de gobierno que la monarquía. Segundo, que no hay monarquía si no es parental. Tercero, que no hay monarquía parental si no es absoluta y arbitraria. Es decir, de nuevo podríamos hacer apelación, como lo hace Filmer en Patriarca, a muchísimos exégesis bíblicas fantásticamente explicadas y desarrolladas, las cuales, por otro lado, de nuevo, John Locke se dedica a contravenir y a desmontar en algunos aspectos, pero sin mucho éxito a nivel teórico, aunque sí un éxito a nivel popular. Por eso mismo, una figura mucho más conocida a día de hoy es John Locke que no Robert Filmer. Cuarto punto, que no existe ni la aristocracia ni la democracia. Esto es una crítica directa a Aristóteles, podéis revisarlo en sus apuntes. Quinto, que la monarquía nunca puede ser tiranía y no puede devenir en esta. Es decir, que esto es un apelativo directamente a Romanos 13 en la Biblia, en el cual se afirma que en la carta de San Pablo a los romanos que toda autoridad procede de Dios y como tal hay que acatarla, guste o no. Esto es un argumento puramente cristiano para el asunto. Entonces, claro, digamos que sí, que no puede degenerar en tiranía una forma pura de gobierno. Y sexto, que el pueblo no nace libre por la naturaleza. Esto es un argumento más orientado a tratar de criticar a aquellos pensadores de la época, como Locke, que definían los derechos naturales de las personas en función a un supuesto estado de naturaleza, el cual, por supuesto, Robert Filmer se niega a admitir que existiera. Digamos, ese estado en el cual había una organización natural no jerárquica y no, por decirlo de algún modo, monárquica de las sociedades primitivas, que eso es una mera fantasía. Pero, ¿de dónde vienen ahora estos argumentos o las justificaciones filosóficas de fondo, o esas tendencias o modas filosóficas, como muchas veces sucede, o como de hecho sucede actualmente también, para las cuales se apoyaban pues autores como Locke en el estado de naturaleza, etc.? Pues puede ser sorprendente para algunos, pero la mayoría de estas ideas provienen de la Europa católica, en concreto de España, de Italia, sobre todo de España y la Escuela de Salamanca en particular, y los jesuitas, para ser más concretos en muchos casos. Los trabajos de algunos teólogos jesuitas, como es el caso de Belarmino, de hecho santo de la Iglesia Católica, el padre Juan de Mariana o Francisco de Suárez, estos últimos españoles, de la Escuela de Salamanca, como citaba, giran en torno, y esto es más bien una opinión personal mía,
a fomentar argumentos de corte democrático dentro del seno de la Iglesia Católica, en concreto de la Contrarreforma. Recordemos que los jesuitas son la compañía y la congregación del espíritu de la Contrarreforma iniciada por los monarcas hispánicos para, digamos, aplacar esa avalancha teológica y cultural que se había supuesto unas décadas antes las tesis de Martín Lutero en Alemania, en las cuales habían devenido en muchos casos en colectivismos y democratismos como pueden ser el de Thomas Müntzer o muchos otros, la verdad. Hay mucha ebullición de este tipo de pensamiento que si bien suele ser justnaturalista o de un corte naturalista, bíblico y religioso, pero siempre se trata de buscar argumentos en la propia Biblia que fundamenten pues, estas ideas de corte más democrático y menos monárquico que estaban empezando a surgir en el siglo XVI, XVII y bueno, seguirá en ebullición durante muchos más siglos hasta la actualidad, obviamente, con la sublimación de la democracia como forma política universal o establecida en Occidente como correcta y obviamente moralmente apreciable y apreciada. Bien, no me voy a extender en concreto en cada una de las diatribas o de los argumentos que utiliza Robert Filmer para contradecir o quitar la razón, como que diríamos vulgarmente, a estos autores. En resumen, las ideas centrales para atacar a todos los autores es, como tal, al margen de las interpretaciones bíblicas y de otros pasajes, como el que hemos citado antes de Romanos 13, desde un punto de vista más natural, sería la sujeción de los hijos al padre. Ahora es fácil comprender por qué la obra se llama Patriarca y no Monarca o cualquier otro nombre. Bien, y hasta aquí el grueso teórico de este vídeo. Ahora me gustaría viajar unos cuantos siglos al futuro, es decir, a situarnos a finales del siglo XX o el siglo XXI prácticamente, y es que recientemente vi la película que versa sobre el vicepresidente de George Bush, Dick Cheney, interpretado por una fantástica interpretación de hecho de Christian Bale. Y hacia comienzo, primera mitad de la película, hay una escena en la que se habla de la Unitary Theory of the Executive o la teoría unitaria del ejecutivo en los Estados Unidos. La escena en cuestión es esta. And as the new chief of staff, and with the presidency weakened by Watergate, Dick Cheney wanted to find out exactly how much power did the president have. I would like to reinstate executive authority. How? Antonin Scalia, a young lawyer with the Justice Department who would later go on to serve on the Supreme Court, rocked Dick's world. Interesting you should ask. Are you familiar with the theory of the unitary executive? No. Tell me about it. It is an interpretation that few, like myself, happen to believe in Article 2 of the Constitution that vests the president with absolute executive authority. And I mean absolute. Magistral interpretación, ya os lo había comentado. Bien, en él vemos como Scalia, el ex miembro del Supremo, conocido conservador también hay que decirlo, le explica en qué consiste esto y básicamente cuando dice, y me refiero a absoluto, ¿no? No está más que alegando la teoría de que ya tenían y que sobre la que está escrita la Constitución básicamente, y es lo que tienen en mente los padres fundadores de acuerdo a una buena corriente del pensamiento político americano, de que la democracia americana tenía que no tender a no comportarse como una democracia, sino como una monarquía absoluta, como una monarquía, odio el apelativo de absoluto porque realmente la palabra de monarquía absoluta es propaganda, digamos, decimonónica, para echar un poco de mala prensa, en resumen, sobre las formas de gobierno anteriores, para legitimar el poder nuevo que se estaba formando en el 19. Pero bueno, esto es harina de otro costal, esto es otro tema. De fondo, por lo cual se le ilumina la mirada al vicepresidente es en el hecho de que, bien, es de la forma de gobierno de los Estados Unidos vendría a ser, al menos sobre el papel y de forma teórica, y también como podemos ver recientemente con la orden ejecutiva de Donald Trump para construir el muro, esto ha sido esta pasada semana, en el cual pues el presidente de Estados Unidos no es más que un monarca electivo y se puede comportar como tal, de hecho se hace con frecuencia. Pero bueno, en fin, os recomiendo ver la película para entender todo el contexto, ya que sobre todo lo que merece la pena de la película es las interpretaciones y las actuaciones son muy buenas. Está claro que, en fin, la película está producida por quien está producida y demás.
pero es una buena muestra de Realpolitik. Bien, este poder absoluto del que habla Scalia no es más que, de nuevo, el recordatorio de estas teorías unitarias del poder, de la teoría de la sanción o de la decisión y la excepción de Smith, de nuevo hilando otra vez con la teoría de la reducción al poder único del monarca en Robert Filmer. Parte todo de esa misma tradición. Si tenemos que hacer una especie de genealogía de estas concepciones del poder, nos remontaríamos al origen de los tiempos. Bien, pues por mi parte esto es todo por hoy. No es todo lo que vamos a hablar en el canal sobre monarquía o poder absoluto o otro tipo de temas. Sí que en el futuro me gustaría incluir, pues bueno, muchos otros puntos como quizá autores tan imprescindibles para este tema como pueden ser los autores de la teoría de las élites, Pareto, Mosca, etc. También Kantorovich y su obra Los dos cuerpos del rey, la cual he estudiado también recientemente. Y bueno, también tocaremos muchos otros, así que estad al tanto. Ahora me gustaría recitaros un poema que creo que viene bastante al caso, un poema de Francisco de Quevedo. Se titula Miré los muros de la patria mía, es un soneto. Dice así: Miré los muros de la patria mía, si un tiempo fuertes ya desmoronados, de la carrera de la edad cansados, por quien caduca ya su valentía. Salíme al campo, vi que el sol bebía los arroyos del hielo desatados. Entré en mi casa, vi que mancillada de anciana habitación era despojos mi báculo más corvo y menos fuerte. Vencida de la edad sentí mi espada, y no hallé cosa en que poner los ojos que no fuese recuerdo de la muerte. Bien, y con este poema crónica de la decadencia ya muy anunciada, tanto en nuestro periodo como en el siglo de oro español, que por otra parte es el siglo de oro para la literatura y las artes, pero es el siglo de la decadencia para el imperio y para los grandes Austrias, ¿no? Creo que viene muy al caso, aunque hoy no hemos tratado en concreto la monarquía hispánica, pero sí que hemos tratado un tema que enlaza, al menos en lo espiritual o en el espíritu del tema, con la propia decadencia de cualquier reino, de cualquier imperio. Y no es otro que cuando se descuelgan o se caen del consenso popular, lo que viene a ser los mitos y la legitimación divina y natural de los poderes que ordenan y que regulan esas sociedades, desde arriba hacia abajo. Ya como detalle final, me sabe mal tener que recordar esto, tener que decirlo, pero no os olvidéis de, si os ha gustado esto, que doy por hecho que si habéis llegado hasta aquí, os habrá gustado. Suscribiros si no lo estáis y si podéis dar a like y compartirlo y todas estas cosas que suelen decir aquellos que merodean con ciertamente más éxito que yo estos lares o YouTube. Bueno, hasta la próxima. Nos vemos, gente.